Regresamos. Regresamos para un episodio más de Mente sobre Materia. ¿Cómo estamos el día de hoy, que no es domingo? Vamos, mucha energía acá. ¿Y tú? ¿Chévere? Chévere que chévere. Y mira, bro, no solamente regresamos con un episodio más, sino que es el final de la primera temporada. Hoy terminamos el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Piense y hágase sabroso. Por fin ya. Sí. Después de Oye, ese es el programa de hoy. Vamos a hacer los últimos 2 capítulos, y luego vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que nos pareció el libro, ¿no? Me gusta ese modelo. Vamos a hacerlo, pues. Empecemos con el capítulo 14, el sexto sentido, Pablo. ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó del capítulo? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, ese capítulo del sexto sentido me pareció que era muy parecido a todos los demás capítulos, ¿no? No nos contaron nada nuevo. Básicamente lo que yo entendí de ese capítulo, que fue bastante corto también, Uh-huh. es que el sexto sentido es este sentido que él lo pone como si fuese el último y la cumbre de todos los sentidos a desarrollar en este libro, todas las cualidades que uno tiene para desarrollar siguiendo este libro. Este es básicamente la capacidad de tener intuición, lo que él llama como sexto sentido, ¿no? Ok. Este, y él dice que siguiendo todos los principios que antes se estipularon, como por ejemplo la autosugestión, la imaginación, el conocimiento especializado, pues puede llegar a tener un sexto sentido bastante desarrollado, que quiere decir una intuición bastante desarrollada. Sí. Por supuesto que con la intuición, él dice, viene las buenas decisiones. Eso es lo que tú también entendiste por el sexto sentido. Sí, como tú dijiste, men, no va, o sea, este capítulo fue haciendo como que un último recap, un último resumen de lo que para él es como que básicamente el pinnacle, como que lo más, like, la cosa en la que todo esto en lo que hemos estado trabajando, la Ujú, autosugestión y ser decisivo, todas estas cositas se suman y el resultado ujú. es como que afinar tu sexto sentido. Pues, Tu sexto sentido. Yo te tenía una pregunta de esto, dime. porque él dice, si tú no estás seguro de la decisión que vas a tomar, y pues entonces no es el sexto sentido. Sí, Entonces y a mí me parece interesante, y esto es una discusión que yo siempre, o sea, esto es una pregunta que yo siempre me he hecho a mí mismo, de la intuición versus la impulsividad. Y yes, sí. a mí a veces me parece difícil separarla, porque muchas veces, por ejemplo, a mí me provoca, qué sé yo, un ejemplo, pegarle un golpe a la pared. Bueno, a mí en verdad no me provoca nunca eso, pero gritarle a alguien, me Yeah. provoca gritarle a alguien, ¿sabes? Y hay algo dentro de mí que me dice, grítale. ¿Es eso la intuición? Pues eso es mi impulsividad. ¿Eh? Si supieras que ¿Eh? te iba a hacer una pregunta muy similar también, bro. Así. Mira, estamos Sí, connected. básicamente la misma, puedes decir, acá lo tengo anotado, que él, que sí, ¿cómo saber la diferencia entre, cómo, porque él dice que tampoco podemos actuar en el sexto sentido para, como la guía de nuestras Ujú. vidas, ¿me entiendes? So, ahí entra como que un punto de contradicción, más o menos, ¿verdad? O sea, entonces la pregunta es en qué situación hay que escuchar al sexto sentido, ¿right? Eso fue más o menos lo que Sí, te
Bueno, él dice que lo dice en qué situación. Eso él sí lo deja claro, pero yo. Él dice, tú puedes escuchar, o sea, el sexto sentido solo emerge cuando has seguido todos los demás principios estipulados en el libro, que son los Claro, principios de la autosugestión y demás. Este, pero entonces lo que no nos queda claro, creo, es que como, tal vez nosotros no hemos seguido bien los principios del libro, porque todavía tenemos estas dudas, o, o qué, o simplemente es una cuestión que Napoleón la puso así como muy blanco y negro, como que vas a sentir esa voz interna dentro de ti, y no es tanto así, es más confuso, o es que simplemente no tenemos la claridad de mente para escuchar esa voz. Yo ¿sabes? no sé, tú a veces la has escuchado y como que tú sabes cuándo escuchas a tu intuición y cuándo escuchas a tu impulsividad. Sí, ha habido momentos que lo sabes 100%, ¿no? Me- Creo que estoy leyendo acá este parrafito y creo que nos va a iluminar en esta pregunta, man. Él acá dice, Ujú, por la ayuda del sexto sentido, tú vas a ujú, ser precavido, tú vas a ser avisado de los peligros que se acercan en tiempo ujú, suficiente para escapar y notificado de oportunidades a tiempo y ujú, para tiempo suficiente para actuar en estas oportunidades. So, creo que lo que él se refiere es que el sexto sentido nos ujú, va a, a mandar varios tipos de alertas, como tú dijiste, que sí, o de impulsos, porque, por ejemplo, como tu ejemplo de gritar, ¿verdad? Hay veces que sí, que uno no más quiere sacarse todo lo que tiene en el pecho y darle así, pues. Pero, sí, y esa es una emoción muy natural, creo yo, ¿right? Es algo muy sí, reactivo. So, entonces, ese es el sexto sentido, como diciéndote, hey, este puede ser un peligro y exprésate así. Pero ahora nosotros tenemos que tener la claridad para hacer la decisión, whether es la mejor opción esa ahorita o no. ujú. Maybe. Eso Pues es lo que sí, más... este, o sea que la seguridad en corto, ¿cómo te llega? La Bueno, seguridad de hacerlo. creo que va a lo que tú dijiste de trabajar en los pasos que él ya ha dicho antes, en los Ujú, episodios pasados, en los capítulos pasados. Y lo que él quiere llegar, me parece, es que cuando tienes un propósito completamente definido, tu sexto ujú. sentido está alineado con eso. Ya, Does that make sense, ok. maybe? Claro, yo creo que tiene sentido. Cuando ya tienes tu propósito definido, pues mm, lo que pasa es que, por ejemplo, Dime. tú podrías tener tu propósito como que, ok, yo quiero dinero y para ello yo voy a prestar un servicio vendiendo carros, ¿verdad? Y Sí, ese es tu propósito definido y tú trabajas en él. Pero luego tú te das cuenta que para hacer eso tú tienes que sacrificar mucho tiempo de tu familia. O sea, vas a tener que ya no ver más a tu familia, sino trabajar en el carro, ¿verdad? sí, Y entonces tu instinto, si seguimos esa misma manera que tú estabas diciendo, si tu instinto va siempre a la par con eh, o tu sexto sentido va siempre a la par con tu deseo principal, con tu propósito, pues si ese propósito no comprime todas las áreas de tu vida que tú consideras importantes, pues el instinto puede ser que sea fallo y puede ser que te haga reaccionar con impulsividad ante tu familia.
puedes pegarle claro. gritos simplemente para que te dejen, para que te dejen trabajar en Mm. tu vendida de carro. En tu negocio. Ajá. La cosa es que en la vida es mucho más complicada, yo creo, porque hay muchos frentes, muchos Ujú. propósitos. Este, Bueno, eso pero también sí. eso es como el ejemplo, bro, de estar en una situación en la que tienes un trabajo en el que no te sientes, no, en el que sabes que ese trabajo Ujú, no es lo que tú quieres hacer en un largo plazo, ¿verdad? sí. Y tu sexto sentido te va diciendo como que, hey, mira, ¿por qué no cantas? O ¿por qué no? Tú sabes que siempre te ha gustado cantar, o no sé, ¿por qué no te metes a actuar? Y es lo que Ujú, siempre ha estado como que atrás de tu mente, pues. ¿No? Es por qué no lo haces, sí, por qué no lo haces, y uno lo sigue posponiendo. Ahora, no por tener ese feeling, uno va como que a dejarlo todo, pues, ¿right? Y te vas de una. sí, Porque eso también, ahí puede entrar en el peligro de la impulsividad y cómo eso, en tu ejemplo de la familia, te puede afectar en otras áreas, ¿right? claro. Y es con lo que yo también batallo mucho, porque mi trabajo no me siento, o sea, siento que puedo estar usando ese tiempo para cosas que están más alineadas con lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Y Claro, de verdad que hay unos días que me gustaría tirar el uniforme, irme y no volver más, sí, pero no puedo. O sea, no puedo seguir a mi sexto sentido completamente en esa forma, en ese momento. exacto. Yo creo que eso es un gran ejemplo. Porque sería Es verdad. impulsivo. Entonces, so maybe puede que me seguir, o sea, ¿sabes? Por ejemplo, cuando alguien dice que, oh, tú estás siguiendo a tal persona blindly, ciegamente, ¿no? Sí, Como que no importa lo que esta persona haga, tú, ok, sí, dale. Y creo que hay que tratar al sexto sentido en la misma forma, ¿no? No hay que seguirlo, como que lo tienes que seguir hay que tener claridad. blindly. O No, sea, no, sin verlo. no Como hay que así, seguir, como en la misma forma. porque si lo sigues sin Ah, ver, ok, tú quieres lo que quieres decir es que para tratar al sexto sentido tienes que darte cuenta que el sexto sentido puede ser un arma de doble filo. O sea, exactamente, así es mismo. depende de donde te pares a verlo, pues. Sí, o sea, ahí sí, Y pues tienes que estar consciente que el seguir tu sexto sentido puede que estés siguiendo también tu impulsividad. exactamente. Puede ser que, like, por lo que tú dijiste, bro, y creo que ¿Aló, me escucha? sí, sí, te oigo, ¿tú me oyes? Aló, Pablo, Épale. ¿todo bien? ¿Me oyes? Sí, ahora sí, tú. ¿Me escuchas? Ok, sí, ok. Ah, Dejémoslo en el pod, para qué tal. Creo ok. que tenemos, si sigues o sea, si sigues al sexto sentido sin ver cómo perjudicaría otros aspectos en tu vida, Ujú, entonces es impulsividad. sí, pues sí. Y si te sientas a ver y como que, o sea, por ejemplo, en mi caso sería, ver, este trabajo no es directamente lo que no, O sea, tú no lo me que da. tienes que hacer, Dime. Dime. exacto. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que pensar cómo nos sentiríamos mañana si, si nosotros tomamos esta decisión. Y si Sí, nos sentimos mal, si nosotros pensamos que nos sentiremos mal por ello, claro. pues, pues tal vez no sea la mejor decisión. Más o menos así, pues, es bastante. Lo que pasa es que yo creo que en este tópico no se puede, no podemos, este,
hacerlo, como cuantificarlo, pues como que hacerlo una ciencia exacta. Es No, muy sí, etéreo todo esto. muy, sí, está muy al aire todo. Está muy al Depende aire y es de la mucho de los sentimientos. que yo Pero digo más o que, menos, yo digo cuéntame, que hay, cuéntame. pensando en lo que Napoleón dijo en los capítulos pasados, creo que hablamos, Ujú. de que para seguir al sexto sentido hay que tener las necesidades básicas como que satisfechas, ¿verdad? Sí, Entonces, si yo creo que ese es un buen modelo para comenzar. Tipo, si yo dejo mi trabajo hoy, mis necesidades básicas estarían en peligro, ¿right? claro. Porque no sé cómo voy a tener comida para el mes que viene, o casa, o, you know. Entonces creo Eso que, es importante, es verdad, poner eso en la ecuación. entonces hay que pensar como que, ok, si dejo esto, ah, ¿cómo esto perjudica a tus necesidades básicas? Exacto, Y dependiendo de ahí, es una buena forma de tomar la decisión correcta, pues. totalmente, totalmente de acuerdo. Y siempre, men, creo que, pero lo que sí es fijo en esta ciencia etérea, en esta ciencia Mm. pura, en esta ingeniería pura, es siempre hay que dejarle, aunque sea un espacio pequeño, a lo que tú quieres hacer, ¿no? Eso sí, Así sea dedicarle una hora a escribir tu canción o una hora a hacer tu video o lo que sea que te apasione, sí. pues, ¿no? Sí, más que todo, o sea, por varias razones. Lo puedes hacer por la razón de conseguir un dinerito aparte, así. O lo puedes Sí, hacer también por una razón de simplemente por tu cordura mental, este, tu cordura, pues, porque hacerlo te hace sentir más sano, te hace sentir feliz, así no sí, estés ganando dinero, es importante, te hace sentir que te estás desarrollando y eso es importante, no sentirse estancado. eso es muy importante. Entonces, por eso es que es bueno ese consejo que tú das de que hay que hacerlo así sea un poquitico. Sí, estoy de acuerdo, bro. Y te iba a preguntar otra cosa, man. ¿Cómo te sientes sobre el ejemplo de él del Council Invisible? Pero sé cuál es en el capítulo. Sí, sí, en el 14, él habla sobre, bueno, en el capítulo pasado, él dio como que un ejemplo así de que Ah, ya sé cuál te refieres. Ok. había un secreto del cerebro que él descubrió, que hablando en el mismo tema de la telepatía, y él dijo que en Sí, este sí, sí. capítulo va a mostrar. Ok, y bueno, para contexto, él habla de que en su mente Napoleón creó como que ¿cómo se dice, Pablo? Se dice como que una sala de consejeros en su Una, mente. exacto, una sala Y los de consejeros eran todos los héroes de él. ujú, que O si sea, Lincoln, ocho personas. Benjamin Franklin y Ujú. Edison, y sí, pues, y que llegó a un punto en el que él hablaba, tenía así conversaciones súper vívidas con estos héroes y ellos le daban consejos a él de, no sé, de cómo actuar o qué decisión tomar. ¿Qué piensas de eso, Pablo? Este, oye, me pareció muy curioso y hasta interesante. Tal vez lo deberíamos aplicar todos. Porque sí, yo sí creo bien, yo sí creo firmemente que para desarrollarte tú tienes que tener un mentor, una Sí, mentora o lo que sea, tienes que tener una guía, porque si no, no sabes para dónde coger. Entonces todos los grandes hombres y mujeres del mundo han tenido una guía eso es verdad. y, y este tipo lo lleva a su extremo porque tiene a varios de sus guías
y se los imagina y los recrea en su mente. No simplemente lee sus cosas y se sienta ahí. O sea, termina su actividad leyendo y aprendiendo de la vida de los demás, de esos héroes. No, el tipo aprende de la vida de los héroes y después imagina qué es lo que diría el héroe en esta situación que en la que yo estoy pasando. Entonces habla con Franklin, con Benjamin Franklin y le dice, hey, mira Benjamin, tú que eres tan bueno con eso de mantener la calma en situaciones de estrés, ¿cómo yo me debería comportar con mi jefe en esta ocasión, por ejemplo? Sí, Entonces Benjamin le respondería, mira Napoleón, hay que resguardar los impulsos y demás. Como él es tan conocido de Benjamin, él puede más o menos idearse en su mente cómo es que Benjamin le respondería. Entonces es un ejercicio yo creo que bastante sano. ¿Tú qué así crees? es. Y hasta Sí, no solo sano, sino hasta bastante que ayuda, pues. ya, man. ¿Te acuerdas? Te mencioné hace tiempo un libro que quería que leyéramos, el del el alter ego y de la Sí, importancia. exacto. El tipo habla el autor de ese libro, habla básicamente que la mayoría de los atletas o que al nivel más alto tienen como que un alter ego, una cierta personalidad que ellos adoptan en el campo Ujú, para, para batir sus, como que sus récords, pues, básicamente. Y ujú, yo escuché un podcast de él y él dice esto mismo que acabamos de leer, literal, lo mismo. Él no lo puso con ocho, él nomás lo dijo con tres personas. Él dice, agarra tres de las ujú. personas que sean más influenciales en tu vida, de tus héroes o lo que sea. Y cada vez que tú estás a punto de comenzar un partido o antes de que vayas a dar un discurso o vayas a comenzar tu video o lo que sea, imagínate tener como que una, una meeting rapidito con tus tres héroes y ellos dándote como que un consejo, pues, de cómo actuar Claro. o para motivarte. Y vea, cuando escuché eso me pareció interesante y leyendo esto me hizo ver como que, oh, o sea, es una idea que ya ha estado, o sea, ya está en circulación por mucho tiempo, pues. Sí, Y tal vez este tipo se la agarró de Napoleón y verdad, hasta sí, eso y fue lo que pensé, Napoleón desde antes. eso fue lo que pensé de una vez. Está buenísima esa idea, negro. Pero Yo, sí, yo, yo le recomiendo a todo el mundo que la siga. Yo no la sigo, pero la voy a empezar a seguir. Este, sobre todo en yo no, momentos en los que te sientes triste y eso, sí, o desanimado, pues trata de conversar con esas personas que admiras para que te suban el ánimo. sí, sería, creo, y sabes qué, yo creo que lo más importante también de esa práctica es que, eso te vas a entrenar el músculo de la visualización como nada. Sí, total. ¿Me entiendes? Eso es literal ir al gimnasio para la mente, pues, o sea, porque tienes que Es imaginarte un estar en ejercicio grande. tienes que conocer lo suficiente de tus héroes como para imaginarte a ellos hablándote a ti con un mensaje Sí, único. Y también puede que sea formas de tu subconsciente para, o de la inteligencia infinita para alcanzarte a ti de diferentes maneras, ¿no? seguro. Eso es así, como para explotar esas partes de ti que, Que está que muy esa- amarrada por tu exacto, propia percepción de tu ser, ¿no? Como que oh, es totalmente. puede hacer Juan Pablo, pero capaz y lo puede hacer, no sé, Irú, algo así. Sí, sí, vale, Yeah, sobre todo yo me acuerdo de momentos, o sea, todos sabemos de esos momentos en los que nos sentimos, qué sé yo, débiles o tristes, y pues
un buen consejo nos cambia el ánimo, Sí, man. ¿sabes? Y pues imagínate que lo malo de eso es que tú tienes que depender de la otra persona a la que te dé el consejo. Ahora, Yeah. lo bueno de esta estrategia es que depende solo de ti. Y pues, pues dichoso aquel que pueda lograrlo. Sí, man. Creo que esa es una Este, buena nota para terminar este capítulo y nos vamos al siguiente de una. dale, pues, ese de los 6 fantasmas del temor. Yo creo que Este, sí tiene más sustancia, ¿no, negro? Comparado con el del sexto sentido. bastante. El de Bueno, los... estas son cosas más prácticas, que teníamos tiempo sin un capítulo bien práctico, creo. Oye, totalmente, vale. Pero, El tono un poco más práctico porque nos está hablando de... O sea, a mí me encanta una cosa de este capítulo que dice, nosotros hemos hablado todo el libro de que tu pensamiento hace tu realidad y sí, que el pensamiento son cosas, el primer capítulo se llama así. sí, La mayoría de todo ese, ¿cómo se dice? Ese mensaje ha sido dicho desde la manera que si tú piensas positivo, cosas positivas te van a salir. Lo que interesa acá en este último capítulo es que dice que también pasa con lo negativo. Si tú piensas negativo o ni siquiera te das cuenta de que estás pensando negativo, pero de hecho tu mente está llena de pensamientos negativos, cosas negativas te van a pasar también. Y por negativo, Napoleón llama al temor, los fantasmas del temor. Qué interesante, ¿no, negro? Que él pone como el, el abarcante, el calificativo abarcante, el temor, sí, como que el más negativo de todos, el temor. Él dice que ahí radica todo lo malo, pues, al final, en ese temor, miedo. verdad, definitivamente. Y el miedo a ciertas cosas, a estas 6 áreas específicas, que serían Ujú, miedo a la pobreza, al criticismo, a enfermarse, a perder, a perder el amor de alguien, a envejecer y a la muerte. Y él dice que de la estos son los miedos que nos gobiernan a todos. Pues. Algo Exacto, él que dice que todos los demás recaen en esta categoría. ¿Tú crees que es sí, así o tú le añadirías otra categoría? bueno, diría que, porque lo que él hace es esto, él como que él agarró, por ejemplo, algo como indiferencia, right? La Sí, indiferencia, él lo puso eso en la categoría del miedo a la pobreza. Y yo nunca hubiese pensado que la indiferencia es una causa de eso. ¿Me entiendes? exacto. Yo hubiese puesto la indiferencia como una categoría, la indiferencia o la falta de atención, pues. Así, Yo, yo hubiese puesto eso como una categoría separada a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, todas esas, una séptima categoría lo hubiese puesto. Pero sí. Y Napoleón la mete en la pobreza, ¿verdad? la meta en la pobreza que me pareció interesante. Y otra que me pareció interesante también, men, en la categoría de el miedo a la pobreza, él puso la sobreprecaución, Oye, ser sí, súper precavido, you know? sí. Y hay algo que leí esta oración que me gustó mucho, fue saber todos los caminos, pero nunca buscar el camino para evitar el failure, para Sí, evitar la derrota. Man, y eso es muy verdad para mí. O sea, muchas veces antes como que se presenta un plan que sé que es algo interesante y que me gustaría hacer, pero no tenía la confianza en mí mismo como para seguir. Y ujú, el default era como que tú siempre sabes todas las razones por las que no quieres intentar algo, ¿no?
Total. Como que, hey, man, David, ¿por qué no comienzas tu canal de YouTube? No, man, es que, mira, no tengo cámara, no tengo computadora, no tengo script, yo no sé cómo editar. O sea, te puedo nombrar todos los caminos que ya sé, Millones. pero sin millones, si me preguntas, ay, nomás eso me hizo pensar, men, hay veces nomás hay que hacer como que un flip de la pregunta. Ok, esos son los caminos por los que vas a fallar. Ahora, ¿cómo vas a hacer para lograrlo? Y Ujú, usualmente para responder a esa pregunta hay que pensar un poquito, ¿no? claro. Y me gustó eso bastante. Claro, cómo enfocarse en la manera para lograrlo, ¿no? En vez de Sí, enfocarse en la manera en que no se va a lograr, que es más fácil. Es mucho más fácil lograr, buscar la manera por la cual no se va a lograr que la manera para lograrlo. Entonces él está invitando ahí a nosotros a que no pensemos de manera fácil. Tal vez sí, quienes piensan de manera fácil son los que tienen temor a la pobreza. Interesante, ¿no? súper interesante, men. También Y a la cuando... crítica. Dime, eso te iba a Dilo, decir, dilo, que dilo tú, dilo tú. lo del miedo de la crítica me gustó esta parte, men. Él dice que nunca lo había pensado así. Él dice, el miedo a la crítica roba al hombre de su iniciativa, destruye el poder de la imaginación. Ujú, You know? totalmente. Y si uno piensa de la crítica en esa forma, crítica destructiva, obviamente. Si uno Ujú. piensa la crítica Simen, uno no aceptaría nada de eso en su vida. Es que You know? no hay mejora. O sea, yo, ya acá haciendo como que una cosa fuera del libro, o sea, no es adentro del libro, pero es un ejemplo de vida real, Sí, que lo veo yo con mis ojos. Nosotros estamos en Venezuela, ¿no? Y en Venezuela existe, esto es todo mi perspectiva, yo no te estoy diciendo que así sea la cosa, pero es mi perspectiva, ¿ok? sí, Pero dilo, yo bro. tengo esta impresión de que en Venezuela la cultura es así de que deja las cosas pasar y no se critican las cosas, este, no se critican las cosas, ni los sistemas, ni las estructuras gubernamentales, ni tampoco las estructuras comerciales, ni nada, pues, sino que uno Ok, se conforma, es como bien conformista. En cambio, en Europa es lo contrario y Estados Unidos también. No lo sé, pero por lo menos acá en Holanda pues la ¿cómo gente es? no se conforma fácil y critica cuando tiene que criticar. Por ejemplo, si el tren no está funcionando, válgame Dios, todo el mundo se va a enterar de que el tren no está funcionando y le van a dar durísimo al gobierno de que el tren no está funcionando. ¿Y ¿En qué hace serio? el gobierno? Pues sí, porque ellos están pagando sus impuestos. Entonces Claro, ellos dicen, oye, yo estoy pagando mis impuestos para que el tren se venga a dañar. Voy a alzar mi voz. Y el gobierno toma esa crítica y gracias a esa crítica mejora. Entonces, en ese sentido, la crítica funciona. Aceptar la crítica le funciona al gobierno como el motor de su mejora. Y por eso es que es importante que en el proceso de mejoramiento tú puedas aceptar tu crítica. Eso te puse un ejemplo gubernamental acá, pero pasa también con las compañías, ¿no? sí, Cuánto es valioso cuánto es valioso para una compañía que sus clientes dejen una nota de qué es lo que le pareció el servicio, honestamente, ¿no? claro. Yo como de compañía me voy a agradecer mucho más una retroalimentación negativa, pero sincera, que una positiva, pero falsa, ¿sabes? Siempre, siempre. Entonces, porque es que la sincera es la que me va a decir por dónde ir para mejorar mi servicio, pues. Y yo tengo que ser maduro suficiente para poder no tenerle miedo a esa crítica y mejorar en Claro. ese sentido. Ya, y por eso es que, y eso que dijiste, que no le tienes miedo a esa crítica, él acá dice como los síntomas. Él Ujú, dice la falta como de integridad, right? So, cuando él ujú, dice, cuando tienes estas cosas, cuando tienes
un complejo de inferioridad o cuando te falta ambición, cuando te falta iniciativa, es cuando le tienes miedo a la crítica, ¿no? Wow, verdad, eso es verdad. O sea que una manera de resolver esa, ese temor a la crítica es teniendo iniciativa. Exacto, como que te da instrucciones muy específicas, como que, te vuelves muy defensivo cuando te critican. Bueno, acá puedes trabajar en estas cosas, Ujú, puedes trabajar en tu iniciativa, puedes trabajar en tu ambición y poco a poco claro. va a amontonar a tú recibiendo mejor las opiniones de otros. Ujú, Hay algo que me gustó, que no es relacionado a nada de esto, de desarrollo personal, pero acá él habla en el miedo de enfermarse. ujú. Hay un párrafo que me parece que va perfecto con lo que está pasando ahorita en el mundo. Sí, ¿cuál es? Él dice, durante la epidemia del flu, la que hubo en ese Ujú, tiempo de 1930, ujú, ah, la, la ciudad de Nueva York tuvo dificultades en lidiar con el pánico, ¿verdad? Que estaba creando esto. Y ujú. él dice que el mayor de Nueva York lo que dijo fue, llamó a todos los periódicos en el tiempo y les dijo que dejaran de hacer noticias amarillistas sobre la pandemia del flu. Ok, Y con eso para mantenerla en control. Y acá él dice, dentro de un mes ya todos los casos estaban chequeados y ya se estaban haciendo planes para combatirla, ¿no? Y, claro. creo que habla mucho con lo que está pasando hoy con el COVID y todo eso, ¿no? Tú dices que hay como un temor. Sí, hay yo creo Bueno, que el sí, hay como temor, que un miedo. el temor está justificado, pero también siento que hay gente que ya está generalizada. Ujú. O sea, También siente, el temor está justificado, pero también yo siento algunas noticias que yo he visto que pues les podrían bajar el tono, pues, porque sí, lo sí, que hacen exacto. es infundir más el temor. Infundir más el temor, sí. Nomás ese me pareció que se relacionaba mucho con lo que está pasando hoy, pues, ¿no? Como que Está siempre, bueno, ¿verdad? siempre ha sido igual, básicamente, ¿no? Es verdad, yo me acuerdo de ese párrafo, pensé lo Solamente, mismo. solamente que estamos en diferentes tiempos. Vea, Sí, so far nomás he dicho lo que me parece, bro. ¿Hay algo que tú quieras añadir de lo que te gustó o no sé? pues la de la pérdida del amor fue interesante, ¿no te pareció? Oh, dime, ¿qué, Este, qué te parece interesante? el temor de la, bueno, todos los síntomas del temor de la pobreza son buenísimos, porque, oye, yo creo que ahí él concentra la mayoría yo creo que ahí él concentra, ¿cómo se dice? El temor más grande del hombre está ahí concentrado en el temor de la pobreza, según Napoleón, ¿no? Porque ya esa es su categorización. Yo, por Sí, ejemplo, como les dije, yo pondría la indiferencia no como un síntoma del temor a la pobreza, sino es una clase como una aparte. categoría, exacto, una clase aparte. Pero, por ejemplo, la postergación, toda esta cuestión de procrastinar, eso es un síntoma del temor de la pobreza, la precaución excesiva, la precaución, la duda, la indecisión, este, todo eso forma parte. Y es importante entonces ver cómo tomar iniciativa es un buen método contra todo tipo
de temor. Si Sí, te pones a ver, él da ahí ese tipo, que tanto como para la crítica como para eh, el temor a la pobreza. Y sí. luego, y luego el temor a la A pérdida la del pérdida. amor, Ujú. pues es bien cortico lo que dice, Sí, pero es sobre el temor son los celos, es la pérdida del amor de alguien. Y lo comentábamos antes, cómo es que el temor a la pérdida del amor hace que tú, ¿cómo te puedo decir? Muchas personas andan de relación en relación, picaflores, y no se quieren sí, asentar en una sola relación porque es que le tienen miedo a perderla ya de entrada. claro. Eso Sí, tal vez sea importante para poder explotar esa energía sexual de la que habla Napoleón, ¿no? también, man. Hay algo que, no, que igualmente como el que no pensaba que iba a estar relacionado con la pérdida del amor, que es el apostar. Sí, verdad Porque que él sí. dice que apostar es un síntoma de tener miedo sobre esto, pues. Sí. Y no solamente apostar tipo que en el casino jugando póker y verga, sino engañar, o Ujú. él dice acá tomar a chances peligrosos para darle dinero a un ser amado con el pensamiento de que el amor puede ser comprado, you know? And I'm like, Sí. wow. También acá dice, man, que otros síntomas son insomnia, la falta de persistencia, la falta de poder de voluntad y eso. O sea, estas Ujú. cosas yo no se las hubiese atribuido a esto, pues, pero Sí. es interesante, ¿no? Y eso yo creo que eso es una buena transición para terminar el libro, en primer lugar, y para pasar a discutir qué es lo que nos pareció el libro, qué es lo que nos pareció que Napoleón no debió haber hecho, qué es lo que nos pareció interesante, porque con tu última oración me quedo yo diciendo, yo no sé si yo hubiese escrito ese mismo tipo de libro como lo escribió Napoleón, ¿verdad? Sí, Por ejemplo, varias cosas que nosotros comentamos, como capítulos enteros como ese capítulo del sexo o el capítulo que nos pareció como que no calaba bien o no dejó claro, por lo menos claridad y no nos pareció que calaba bien dentro de toda la estructura. Pero sí nos pareció que había un punto que era bastante sencillo, que no era necesario hacerlo un capítulo para él, que era que pues por lo menos no era necesario hacer un capítulo para él en este libro, tal vez sí para otro tipo de libro, pero para este no, que era que el amor, pues, el amor y la reproducción sexual funcionan como un motor de superación personal. Este, ese tipo de cosas, otra cosa, el capítulo del sexto sentido, que nos pareció que era como una repetición del capítulo de las cosas que ya habíamos visto antes, como lo del deseo, con lo del sí, instinto, lo del subconsciente, lo de la autosugestión, cosas. Ahora sí, te voy a decir una cosa. Todos los demás capítulos, los capítulos que más me quedaron de, de- no, para terminar la idea, porque es verdad que yo no lo haría así, pero sin embargo no dejaría de ver lo interesante. Entonces ahora sí voy, los capítulos de la fe, los capítulos de la autosugestión, del esos fueron deseo. tus pecados.
Sí, y del subconsciente, eso sí abrieron mente muy fuertemente para nosotros, yo creo. Porque, bueno, el mecanismo con que le explico cómo es que funciona esta idea de tú hacer realidad tus deseos es bastante esclarecedor, pues. Fue en esos Bastante, capítulos especialmente. y bastante explícita. O sea, usualmente cuando se habla de cómo hacer tus deseos realidad y uno lo busca en internet o te vas a YouTube y hablas con, o sea, la información es usualmente muy, como digo, siempre es algo muy romántico, pero raramente es algo descriptivo, you know? Exacto, Usualmente es es así, verdad. déjalo todo, y es así por lo que significa para ti, pero acá Napoleón es lo que te dice es que, o sea, hay pasos que tú puedes seguir para llegar acá. Exacto, como una ciencia que te Sí, sí, plasma. sí, y eso es lo que a mí me gustó más de el libro y por la razón en la que lo recomendaría es que me hizo verme el poder que tiene la autosugestión. Wow, el poder de la autosugestión es impresionante, ¿no? Eso sí, eso es para mí lo más importante del libro, man. Sí, o sea, nunca, o sea, nunca había intentado tampoco como que hacer el mission statement y lo había escrito en otro, había leído ya de un mission statement en otros libros, pero ningún otro libro había dicho, hey, léelo todos los días, en las mañanas y en las noches, you know? Sí, Y, es verdad. o sea, creo que este elemento faltó en muchos libros de motivación y que Napoleón sí te lo repite acá hasta que se te queda, pues, ¿no? Sí, Napoleón tiene eso muy presente, eso de la repetición. Tanto que con lo de Bob Proctor cuando nos encantó por por este libro, Sí, una de las cosas que nos encantó fue que él dijo que él había leído ese libro por 27 años todos los días. todos los Entonces, días. ese tipo de repetición y hasta lavado de cerebro, se podría decir, pero para una manera buena, porque te lo estás lavando tú mismo. Te, te, O por te, lo menos te lo estás. te lo está lavando con jabón las llaves, ¿oíste? Sí, eso quedas, bueno, pues limpio, olor a limpio. Este, lo estás lavando tú mismo porque pues tú eres quien pone el deseo y quien lo repite. Sí, Ese tipo, esa cuestión de la repetición ha estado siempre presente, es verdad. y también va a esta otra idea que él presenta, que se quedará conmigo por mucho tiempo, y es de usar la autosugestión como un sistema para darle planes a tu subconsciente, pues, y a esa parte de tu mente a la que uno usualmente piensa que no puede controlar, Ujú. ¿you know? Sí, vale, eso. A mí, y si supiese que la autosugestión, es como tú dices, la idea de la autosugestión ya la conocíamos. Sí, Eso no fue este tipo, Hill, quien nos lo dio en primer lugar. Ponte tú, el placebo, el efecto placebo es una representación de la autosugestión. El efecto placebo en medicina funciona bajo los mismos principios, pues, que tú sí, le das, tienes dos grupos, el grupo de control, tú le das una pastilla que es de azúcar, o sea que no altera en absoluto tu condición, claro, pero se le da para ver, pues, si la gente es capaz de alterarla solamente con su mente. Lo que pasa es que, vista desde ese punto de la medicina, el placebo pasa a ser como
algo que es disminuido. O sea, la autosugestión pasa a ser algo que es disminuido, porque dice que si tú te puedes ocasionar un efecto físico a través de tu propia mente, pues entonces la pastilla, o sea, entonces no, ¿cómo se dice? O sea, Entonces, la pastilla pasa la prueba cuando tú puedes, cuando puedes controlar tú, cuando puedes diferenciarse al placebo, al efecto placebo, ¿no? claro, sí, sí. Entonces, pasan a ser como que, bueno, si tú te diferencias el efecto placebo no es nada, pues es lo que quieren decir, el efecto placebo no es nada, pero tal vez eso sea una vista, limitada. No sé, yo estoy acá empezando a pensar sobre ese asunto Ya. controversial, creo. Por supuesto que ha tenido mucho mérito ese tipo de estudio de tener el efecto placebo, pero tal vez se disminuye el papel de la mente, el papel que la mente en el sentido de lo que es capaz de crear la mente Sí. eh, Bueno, en el propio cuerpo humano. definitivamente no le dan suficiente crédito al Ujú, poder del subconsciente. Y también en que el placebo, right, funciona así como tú dijiste, de que si el efecto de la pastilla se diferencia del de la pastilla de azúcar, ¿verdad? ujú, Efecto que tiene cambios que se pueden medir, tipo el nivel de ujú. inflamación o el nivel de no sé qué tantas vainas en la sangre o de cómo tu cuerpo reacciona, ¿right? Sí. Pero, digamos que cuando se trata de lo, de la medicina, Ujú. eh, el placebo, sí, como que no funciona, pues, pero no hay una pastilla que te dé motivación, you know? Es No hay verdad. una pastilla como que, oh, me tomo esta pill y ya tengo un futuro escrito, ¿sí me entiendes? Ujú. Ya tengo mi pasión y tengo un plan que quiero seguir. Y acá es cuando la importancia de la mente viene en juego. Oye, qué interesante. Entonces, en ese sentido, es más importante mantener la mente sana y motivada que conseguir la pastilla Sí, sanadora, pues. en este sentido, el placebo se convierte en la En la medicina. medicina, bravo. Pues, Exactamente, esa es la solución. Oye, cuando tú ves a personas como el David Blaine haciendo cosas así, llevando man, su cuerpo hasta el extremo, por ejemplo. sí, Para los que no saben, David Blaine es un es un ilusionista marciano. slash mago. ¿Cómo es, negro? Sí, o sea, el tipo es un ilusionista, pero también es como un atleta extremo. O sea, el tipo se aguanta la Exacto. respiración por 20 minutos, pasa 40 días sin comer guindando del London Eye, Sí. o, o sea, O se de mete pullas a través de la mano y no a sangra. través de las manos y tú la puedes ver que sale por otro lado. O sea, como que yo estaba pensándome, y es cuando tú vas así a un ilusionista normal y tú ves un truco, uno piensa, ok, ajá, en dónde me engañaste, right? Como que en dónde fue que le metiste, que hiciste el truco. Pero cuando Ujú. ves a David Blaine, uno piensa, men, ¿cómo esto no es real? ¿You know? Exacto. Yo creo que es lo que él quiere al final. Él Sí, quiere, él quiere eso, él quiere que tú te sorprendas no porque fue magia, sino porque fue real, pues. exacto, ya, y es donde viene, o sea, él es uno de los mejores ejemplos, pues, de que se puede con estas cosas. Es decir, ¿sabes cómo lo de la puya pasa, Pablo? ¿Cómo?
el tipo se crea una fístula, él mismo. So, él agarra y esa puya se la mete un poquito por el arm, por su músculo, cada día, Ujú. así, que sí, Mm, y así crea como que un callo. claro, Y bueno, o sea, eso nomás te dice el nivel de determinación que toma hacer algo así, pues. total, totalmente. O la cuestión, sí, no, no, el tipo, al tipo lo ven, después que hace esas cosas, ¿cómo fue que 40 días sin comer? Después que Sí, hizo ese, el tipo, el mejor dietista del mundo, que es experto en ayuno y todo este tipo de actividades sin comida, ya, del mundo, el más solicitado del mundo, no podía creer eso que vio con David Blaine y dijo que jamás en su vida había visto una cosa de esa. sí. Este, porque es que no estaba registrado. Oh, sí, Entonces, yeah, sí, sí, sí. sí, algo así no estaba registrado en la ciencia, pues, y, y por eso se creía imposible, pero él lo hizo es con la mente al final y al cabo. Y lo hizo, y Él no se tomó ninguna pastilla para eso. exacto, men. Y el doctor como no le creía, él le dio a David Blaine, como que después de haber estado sin comer por 40 días, le dio una comida cualquiera. Y man, a ese punto, lo que tú comes después es lo que te puede matar. O sea, Ah, sí, claro. tú no puedes estar 40 días sin comer y te comes un plato de caraotas. No, no te puedes. Te Y explota. el doctor como que le dio un cóctel así que intravenoso que le da los así bien pesados y David Ujú. Blaine casi se muere por eso. Y ahí fue cuando el doctor se dio cuenta que no era una farsa, ¿no? Qué fuerte. Qué fuerte, man. Y bueno, creo que estamos en un buen momento ya para cerrarlo, ¿verdad? La primera temporada. Y Pablo, Totalmente. danos un resumen chiquitico de lo que se puede esperar para. Bueno, señores, ahorita se viene en la segunda temporada. El negro y yo vamos a hablar de cosas nuevas. No tendremos como formato más el libro. Sí, No tendremos un libro, será más dinámica la segunda temporada en ese sentido, porque cada capítulo viene con un nuevo tema. Este, Nos dimos cuenta, ¿verdad, negro? En esta primera temporada que hicimos, que, bueno, hacer el review de un libro tiene bastante mérito y por la constancia y la disciplina que tiene y claro. por la profundidad que se puede llegar en el tema, se puede llegar a cuestiones muy profundas, pero Sí, también nos dimos cuenta que nuestros intereses, pues, son muchos y y también pueden ser de cuestiones actuales, claro. entonces de temas más actuales que se podrían, ¿cómo se dice?, compaginar con los temas de, De lo que de están la pasando. autoayuda y demás. Sí, autoayuda o de cosas que capaz y ustedes, los que nos están escuchando, tengan más interés en, porque puede que quieran escuchar algo de autoayuda, pero otra semana quieren escuchar de lo que está pasando con la inteligencia artificial o puede que quieran Es hablar. verdad, Es como que más abierto, creo, you know? más abierto, más como que considerando las necesidades o las ganas de la audiencia, este, por eso mismo que dices tú, porque tal vez haya más interés en estas cosas y como no es solamente hacerlo por el interés de la audiencia, sino por el hecho de que ese interés de la audiencia por algún motivo lindo se compagina con nuestro interés, ¿no? También, sí, Entonces, sí, ¿por qué claro. no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Entiendo. Este, y sí, bueno, negro, fue un placer esta primera temporada, mi bro. Que sean muchas más. Un placer como siempre, bro. Muchas más y contando.